al gobierno, que se ataque al gobierno, pero que no se utilicen algunas herramientas para atacar indirectamente al gobierno. La educación pública debe ser cuidada, desarrollada, mantenida y apoyada por todos los actores. Que tenemos una niñez y una juventud hermosa, que realmente a veces indigna ver cómo quieren utilizar a nuestra juventud, degradándola, criticándola y haciendo aparecer algunos, unos pocos, pero los hay, que ser joven es malo, que ser joven no está bien, que ser joven es ser delincuente, es mentira. Senador Bordaberry, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, tanto tiempo. Tanto tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué le sugirió estas palabras del presidente de la República? Y antes que nada, una violación de la Constitución. El ¿Por qué lo dice? presidente está haciendo política contra la oposición adentro de una escuela. Está prohibido por la Constitución. Es lo mismo que quería hacer FENAPES y todos nos escandalizamos que no podía hacerlo, leyendo una proclama en la escuela y en las aulas. Y el presidente va a una escuela rodeado de niños a hablar contra la oposición. Una violación de la Constitución tremenda. No sé cómo las autoridades de la educación no intervinieron todavía, tienen que intervenir, esto no se puede hacer. Puede ir a actividades oficiales, pero la escuela es de todos, no es del oficialismo ni de la oposición, es de todos. Está violando la Constitución. ¿Y usted del Parlamento va a hacer planteo? Perdón. Sí, adelante, Antonio, por favor. No, ¿usted va a hacer algún planteo en el Parlamento? Voy a esperar a ver qué hace la ANEP. Yo ya consulté a un miembro del Consejo y bueno, vamos a esperar un poquito. A ver qué hace. Yo creo que tendría que actuar de oficio. ¿Qué es esperar un poquito, senador? Y bueno, se tiene que reunir y supongo que analizará el tema, ¿no? Tiene que analizarlo. Es decir, nadie puede ir a hacer política en una escuela. ¿Y a usted le parece que ni va a el ser presidente de la analizado? República, porque en Uruguay somos todos iguales, desde el presidente hasta el... ¿Y usted cree que las autoridades de ANEP van a estudiar este tema, a tocarlo? Que si creo en los Reyes Magos todavía. Bueno, pero por lo menos creo que uno no tiene que acelerarse sin antes dar la etapa. Y si no, ahí hará el pedido correspondiente, ¿no? Porque claro, hoy el presidente en una entrevista en el Diario de la República dijo que efectivamente él se refería a ciertos políticos y algún medio de Claro, porque si me comunicación. permitís, Antonio, en algún momento uno se preguntaba, pero ¿de quién está hablando el presidente de la República? ¿A usted no le quedaban dudas de que se refería a la oposición? No, estaba la duda de aquel intento de FENAPES de leer una carta que después se echó para atrás. Entonces yo decía, ¿de quién está hablando? Después ya aclaró. Y aclaró dentro de una escuela, además. Entonces ahí ya... Me parece que se equivoca aparte del presidente, porque dice no hay que escudarse en los niños para pegarle al gobierno. Y él va y se mete dentro de una escuela y se escuda en los niños para que no le peguen. En realidad no es pegarle, es ayudar a la educación. Si las pruebas PISA, si las TERCE, si las CERCE, si el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dicen que estamos en retroceso en la educación, lo que no podemos hacer es decir que estamos bien y no señalarlo. Ahora lo señalamos y pedimos cambios. Y eso no es pegarle al gobierno, es cumplir con nuestra tarea. Y el que se escuda atrás de los niños es el presidente de la República. Indudablemente se metió en la escuela y salió a decir eso, ¿no? Ajá. Bueno, senador, ¿cómo está evaluando digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión del presidente de la República? Acaba de decir algo muy importante vinculado a la educación y a lo ocurrido en las últimas horas. ¿Cuáles son los principales problemas que está visualizando actualmente usted hoy desde su punto de vista de la oposición? Bueno, había problemas que ya venían de antes, ¿no? Es decir, el deterioro en la educación, no solamente de este gobierno de Vázquez, viene desde creo el primer gobierno de Vázquez. El tema de seguridad pública también, ya tenemos hace rato problemas. El problema de la inserción internacional ya es un escándalo, ¿no? Esto es una cosa tremenda. Nos fuimos el TISA el año pasado, el Mercosur no avanza, está todo trancado. Estamos ahora en el Mercosur abrazados a Maduro contra Argentina y Brasil. Es una situación, la verdad, compleja. Y creo que lo que más le ha complicado al presidente, y creo que lo que lo tiene nervioso al gobierno, es la situación económica. Sin duda, esa situación económica ha llegado al bolsillo de muchos uruguayos y entonces los uruguayos, como todos los pueblos, ya te aguantan un poquito, pero ya cuando se te meten con el bolsillo y la situación económica no aguantan. Entonces cae en popularidad el presidente y ¿cuál es la forma que encuentra de salir? Salir a pelearse con la oposición y decirles estas cosas, en lugar de atender los problemas. Yo creo que la forma de salir es empezando a solucionar los problemas. Usted ha dicho que ha perdido el rumbo el presidente. ¿Por qué ha perdido el rumbo? Y bueno, pierde el rumbo cuando hace estas cosas. Me parece que a ver, hay un problema en la educación, no lo decimos nosotros solamente, lo dice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una entidad gubernamental.
¿no? Es oficial, nos dan los números muy malos. Los dice las pruebas PISA, que es una entidad independiente que hace pruebas a los alumnos, las TERCE y las CERCE. Ahora, si eso está mal, la culpa es de la oposición. No, nosotros agarramos esos datos y decimos, che, mira, estamos haciendo mal las cosas, tenemos que cambiar o por lo menos empezar a trabajar de otra forma. Y él ahí pierde el rumbo y se la agarra con quienes le señalan. ¿Se acuerda que el cuento de Andersen? A ver, ¿cuál? El rey que estaba desnudo. Sí. ¿Se acuerda? Que el rey que le iban a vender las ropas y al final le decían que le vendían unas finas ropas y en realidad no le vendían nada y el rey andaba desnudo, hasta que un niño lo vio. Los que estaban los cortesanos alrededor no se animaban a decirle que andaba desnudo. Y un niño dijo, va desnudo. Y ahí se dio cuenta. Bueno, la oposición le está diciendo, doctor Vázquez, va desnudo en la economía, va desnudo en la educación, va desnudo en la seguridad. Hay que cambiar. Y le traemos propuestas. Pero bueno, él va a la trinchera y empieza a criticar desde una escuela, además, pierde el rumbo. Ahora, sin embargo, el presidente ha convocado a un diálogo social, por ejemplo, el diálogo por seguridad, ahora va a empezar el diálogo de la educación, o ya se está implementando. Hay un diálogo social planteado también, sí, ¿no? el diálogo social planteado. A ver, ¿Cómo lo visualiza eso? El diálogo social es una entelequia de esas que crea el Frente Amplio, que discuten durante no sé cuánto tiempo y sale nada. Bueno, de acá salieron leyes, ¿no? Aprobadas. ¿De las de seguridad? La de seguridad. Bueno, yo a eso me gustaría hablarlo y si quiere con mucho gusto. Acá dicen, salieron 5 leyes. Sí. Digo, que tienen que ser aprobadas por el Parlamento. Decía Jorge Luis Borges, ¿no? En el velorio de la madre. La madre murió, doña Leonor. Hoy está citador. Murió a los 99 años y vino una amiga y dijo, pobre Leonor, no pudo cumplir los 100. Y entonces Borges con su ironía le dijo, pero veo que usted es fanática del sistema decimal. La verdad que, y esto es lo mismo, usted me dice, salieron 5 leyes, vamos a verlas en el contenido. No salieron 5 leyes. La primera ley que dice que salió es la que prorrogó el Código del Proceso Penal, que iba a entrar en vigencia en febrero y la pasaron para julio. Si eso es un gran acuerdo en materia de seguridad, decímelo, no la veo. La segunda es la ley orgánica de la Fiscalía, de funcionamiento de la Fiscalía, no tiene nada que ver con la seguridad, que ya estaba pronta, que ya la teníamos que aprobar, y entonces la metieron en paquete y la mandaron. 2 de 5 ya no. La tercera es medios alternativos al proceso penal, es decir, formas para no ir preso. Que en realidad eso no es un acuerdo en materia penal. Nosotros dijimos, con esto no estamos de acuerdo, si estamos justamente tratando de proteger a la gente, ustedes están poniendo más formas de liberarlo, van 3. La cuarta es, esta está buena, a los reincidentes se les sacan los beneficios de las libertades anticipadas y todo eso, una propuesta que habíamos hecho nosotros, está bueno, pero en el paquete vino que crean 2 nuevas libertades, beneficios de libertad para los que son procesados. Entonces, cuando vos me decís, son 5, y yo voy al contenido, digo, che, me quedó una o media, y entonces eso no es un gran acuerdo. Pero bueno, yo creo además, si se junta el presidente con todos los partidos en la presidencia, gran conferencia de prensa, grandes reuniones, uno dice, bueno, de acá tiene que salir algo importante. ¿Fue un fracaso entonces? Y yo creo que no fue bueno, de eso no hay ninguna duda, no fue bueno. ¿Y tenía razón la calle Pou cuando se quería ir entonces? ¿O la Rañaga que decía seguir conversando? Yo creo que al final, yo creo que salió algo bueno de eso. La calle Pou quería irse y todo lo demás nos pareció que no te podías ir de un día para el otro, nos sentamos, valoramos lo que dijo la calle Pou y dijimos, bueno, vamos a fijar una reunión más, 2 reuniones más y nos vamos. Yo creo que la calle Pou tenía razón, porque a ver, no había resultado y nosotros llevamos 28 propuestas, el Partido Nacional 29, nos contestaron una. Entonces, y sobre todo no nos podíamos eternizar y la calle movió bien. Creo que por ahí se apuró a plantearlo públicamente, promovió bien y nos convenció a todos los demás, inclusive la Rañaga, a decir, bueno, vamos a fijarle un par de reuniones más. Y cuando dijimos eso a Vázquez, dijo, bueno, terminémosla. Bueno, ¿y qué se viene desde la oposición entonces? Porque usted ya en su momento habló de coordinación de acuerdos, después estuvo Jorge Larrañaga hablando sobre el tema. ¿Cuáles serían los fundamentos de un acuerdo de la oposición de cara a las próximas elecciones? Mira, acá está pasando algo políticamente, me parece a mí. ¿Y qué pasa en casi todos los países de la región? Hay muchos que se han desencantado con el Frente Amplio. Mucha gente que creyó y pasó lo de ANCAP y ahora la crisis que estamos en la parte económica con todos los problemas que estamos teniendo y la seguridad no se soluciona y la educación y la inserción. Entonces, la gente, hay muchos uruguayos que dijeron, el Frente no. Pero miran así y no encuentran todavía nada.
Miran así, algunos, los que ya estaban en algún partido, ya siguen igual, pero miran así y no encuentran nada que uno diga, che, voy por este lado. Y creo que es porque no ven una opción todavía de posible cumplimiento en la oposición. Entonces eso nos pone a todos los que estamos en la oposición en el desafío de decir, bueno, gane quien gane, sobre determinadas áreas estamos de acuerdo y vamos a trabajar. Me parece a mí. Entonces, porque un sistema político además es eso, es la posibilidad de lograr acuerdos de gobernabilidad. Sí. No es, bueno, tengo mayoría, entonces todo el mundo regimentado va a hacer las cosas, no. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, ver si podemos lograr entre los que estamos en la oposición, los partidos que estamos en la oposición, algún tipo de coordinación, acuerdos, que gane quien gane, sepamos que vamos a poder llevarlos adelante, gobernabilidad. Y siento que en algunas áreas, sí, estamos muy de acuerdo. En la educación, estamos de acuerdo el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Y MIR, y Filgueiras, y mucho del Frente Amplio, ¿no? Bueno, si estamos de acuerdo en eso, vamos a demostrar que estamos de acuerdo. En materia de inserción internacional, ni que hablar. Yo escucho al Partido Nacional y al Partido Independiente en el Parlamento y estamos totalmente de acuerdo que no podemos seguir apostando a este Mercosur presidido por Maduro. ¿No te parece? No podés. Tenés que buscar otra cosa, el TISA, otros acuerdos. Sí, estamos de acuerdo con eso también. En materia económica, y bueno, que las empresas públicas tienen que cambiar, sí, estamos todos de acuerdo. Hemos hecho un seminario hace poco, todos expusimos que había que cambiar. Que tenemos que el déficit fiscal es malo, que la inflación es mala, que tenemos que tener cierta ortodoxia en el momento de... Sí. Bueno, hay que bajar a tierra todo eso. Y porque claro. Larrañaga ha dicho, lo dijo aquí inclusive, que la oposición no estaba pronta para gobernar. Y bueno, yo creo que sí, no es que esté pronta, puede ser que no esté pronta, faltan 3, 4 años. Lo que sí tenemos las capacidades, y tenemos que mostrar las capacidades de lograr entendimientos para lograr que estas cosas puedan suceder. Que me parece que es el momento de hacerlo, porque es confesar un error. El acuerdo que hicimos en Montevideo fue un acuerdo fundamentalmente electoral. Sí. ¿Y qué hablando pasa? del acuerdo de Novi, El acuerdo de la concertación. Sí. Fue un acuerdo electoral y no de contenido. Entonces, hicimos la gran Frente Amplio. Vamos a sumar fuerzas para estar en el gobierno. Después, cuando están en el gobierno, se pasan peleando y es toda una trancada, no puede salir, porque un día se opone Constanza, otro Mujica, otro día le salen los 4 diputados rebeldes. Entonces, tienen un tema de personalidad. Entonces, si vos realmente querés hacer las cosas, tenés que ponerte de acuerdo en el contenido primero. Y ese es el gran desafío hoy en día. No es una cuestión de vamos a sumar votos, porque sumás votos y después tenés que gobernar, y no puedes gobernar y fracasaste. Y tan importante como ganar la elección, o más importante que ganar la elección, lo que haces el día después. Entonces tenés que empezar por esto ahora, en estos temas. A ver, yo recuerdo hace mucho, no mucho me dijo, estamos esperando a Novik con los brazos abiertos en el Partido Colorado. Vamos a ver lo que dijo Edgardo Novik aquí en Código País recientemente, por favor. Nosotros no nos queremos incorporar ni al Partido Nacional ni al Partido Colorado. Eso lo descarta. Eso está clarísimo. Y nosotros se está creando un movimiento natural que inclusive habíamos pedido anotar las agrupaciones dentro de la concertación a nivel nacional. Y los partidos políticos lo revocaron. Lo revocaron. Bueno, Y pues lo que pasa es que Novik empieza por el final. Lo van a seguir esperando, pero no va a ir. Empieza por el final. Es decir, vamos a juntarnos. Para poquito. ¿Vamos a juntarnos para qué? ¿Para qué nos vamos a juntar? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Él dice, vamos a juntarnos para una elección. No, pará. Vamos a juntarnos para cambiar al país. Y para cambiar el país vos me tenés que decir cuáles son tus ideas, yo te digo las mías, y tenemos que ver si estamos de acuerdo. No en todas, porque es imposible que estés en acuerdo de todo, pero sí en las cosas fundamentales. Entonces, eso me parece a mí que es lo esencial en este momento. Él empieza por el final. Y ahora, cuando uno empieza a escucharle sus ideas, ahí le entran las dudas. Por ejemplo, ¿en qué ha participado con los otros partidos? En la seguridad, en el diálogo por seguridad. Él está alineado con el presidente de la República, con el Frente Amplio en el tema de la seguridad. Así me lo dijeron los delegados del Partido Colorado y del Partido Nacional. Él defendía la política, es más, cuando le planteamos los partidos de la oposición remover a Novik, a Bonomi, cuando le planteamos eso, Novik dijo, no, de ninguna forma, Bonomi queda. ¿Cómo vamos a plantear que se vaya Bonomi? Y en otra reunión dijo, Tabaré Vázquez es mi ídolo. Entonces,
pará, vamos a hablar del contenido, vamos a ver cuáles son tus ideas. Ahora, si vos estás de acuerdo con Bonomi Sí. y si Tabaré Vázquez es tu ídolo, me parece que quizás vamos a tener una diferencia en este O sea y que en otros cerró, terrenos. o sea que usted cerró los brazos, ya no, No, lo espera no. con los brazos abiertos a Novi. Yo lo que creo es que, vení, contame si tus ideas coinciden conmigo. Si coinciden, o por lo menos podemos elaborar una agenda. Ahora yo me vamos a pregunto, llevarla a cabo. senador Con Bordaberry, gusto, es ¿de decir, qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un acuerdo electoral o estamos hablando de que en un balotaje, bueno, están votando juntos determinados sectores? Estamos hablando mucho más que eso, Aldo. A ver, Estamos hablando de un acuerdo de contenido, de temas. Yo ya sé que con el Partido Independiente, por ejemplo, en materia de seguridad tengo algunas diferencias. No muchas, pero en algunos temas tengo diferencias. Sé que con el Partido Independiente en materia de inserción internacional no las tengo. Sé que con el Partido Nacional tengo algunas coincidencias en algunas áreas, no en todas. A veces votamos en el Parlamento diferente. Pero sé que puedo, sobre las áreas esenciales, buscar acuerdos para mejorar la situación. Y sé que voy a tener que aflojar. Como ellos saben que van a tener que aflojar, de eso se trata la política. Uno no es el dueño de la verdad, tiene su perspectiva, pero sabe que sobre lo esencial podemos hacerlo. Ahora, si es un poco lo que hizo Sanz, no sé si siguieron lo que hizo Sanz, el radical en Argentina. Sí, con el acuerdo con Macri. Sí, y ahí él tejió eso, Y una después- cosa de después se contenido. retiró él. Claro, y después, sí, Después a se mí fue. me encanta Sanz. ¿Eh? Porque Y eso, ¿hay una proyección de Bordaberry en eso o no? Y bueno, yo creo que hizo un gran aporte a la Argentina, terminó con 10 años de corrupción kirchnerista, por 2%, 3%, ¿no? Digo, no fue fácil. Ahora uno dice, pará, después que ve a José López, el de obras, tirando bolsos con millones de dólares para dentro de un convento y unas monjas, dice, che, qué barbaridad como tenían esto, ¿no? Y va debido, pero no fue fácil. Ahora, ¿cuál fue el gran aporte que le hizo Sanz? Y bueno, Sanz del Partido Radical. del Partido Radical. Y eso me gusta mucho. Yo espero que todos tengamos la cabeza, los que estamos en la oposición, para ceder las ambiciones personales y poner primero la necesidad del país. A mí me parece que eso es muy importante. Y va a implicar mucho renunciamiento personal en pos de que la cosa cambie. Permítame dos preguntas que tienen que ver con el pasado y con el futuro, senador Bordaberry. ¿Se arrepiente de haber llevado a Germán Coutinho en la fórmula presidencial de las pasadas elecciones? Ya lo dije y lo vuelvo a decir. A ver. Me equivoqué. Ajá. No por Germán, que es tremenda persona y muy capaz, y lo quiero en pila a él y a su familia. La verdad que era así. Sí, porque en realidad la decisión debió ser una decisión para unir al partido y la verdad que no la unió. Entonces, esa es la verdad. Teníamos 75% en la elección y uno se piensa con el 75% es todo y no, fue un error mío personal. ¿Y cuándo se dio de nadie cuenta más. de ese error? Y bueno, es claro. Pasado ¿no? el tiempo, inmediatamente, No, lo respiró enseguida, que eso no caminaba. Sí, sobre todo, ¿qué pasa? Fue culpa mía, pero también en la campaña se sintió un retraimiento del entusiasmo de la gente, ¿no? de los otros sectores, y eso no es bueno por un partido. Sí. Me equivoqué, Sí, y lo asumo que fue responsabilidad mía. Sí, no hay y lo otro que le quería plantear es, ¿cuál es el futuro de Pedro Bordaberry? Porque usted ya está insinuando que voy a ver qué pasa. ¿Qué significa voy a ver qué pasa? Yo voy a tomar una decisión. ¿Estamos hablando de acuerdos que capaz que usted no está dentro de poco? Yo voy a tomar una decisión de aquí a fin de año, porque si voy a ser candidato, porque hay otra cosa, la gente piensa que las candidaturas son el último año, y el último año se pierden las elecciones, las candidaturas vienen de mucho antes, y entonces hay que tomarlo ahí. Pero sobre todo lo que yo quiero ver es, a ver, ¿puedo hacer un aporte? ¿No hay alguien que pueda hacerlo mejor? ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesita mi partido? ¿Qué necesita mi sector? ¿Qué es lo mejor para ellos? Cuando habla de renunciamiento se refiere a Con eso. desprendimiento, porque acá llega y todo el mundo se sienta y hasta que no me sacan no me voy. Y no, llegó el momento que no hay que casarse con los cargos, en definitiva es eso. Entonces acá hay que pensar primero en eso, yo voy a pensar en eso y después voy a tomar una decisión y voy a ver desde dónde puedo aportar mejor. Mire, cuando termine este periodo de gobierno, yo voy a haber trabajado 15 años para el gobierno de mi país, para los uruguayos. 5 años en 3 ministerios, del 2000 al 2005. Turismo, industria, deporte y juventud. 10 años desde el Senado. He hecho mi aporte a la patria, 15 años de mi vida. Y creo que
coincidan conmigo o no coincidan conmigo, tengan la certeza que me rompí todo. Que trabajé y tengan la certeza que traté de que el Uruguay fuera un mejor país. A veces con mayor posibilidades, otras no. Cuando fui ministro me sentí realizado, porque en el ministerio, o en los ministerios vos podés hacer cosas concretas y ves el turismo, la industria, la energía. Entonces, yo veía ahí que las cosas sucedían. En el Parlamento es un poco frustrante. Ahora le diría que en este segundo periodo le agarré un poquito más la onda y ya digo, lo voy a disfrutar. Entonces, y me lleno el día estudiando las leyes. Debatimos el año pasado con el senador Otegi acá, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Hemos hecho una buena relación, él del Frente Amplio y yo del otro lado. Pero siempre me toma el pelo, me dice, siempre sacás la Constitución y la ley. Dice, no, la estudio. Le dije, y entonces es mi trabajo. Entonces estoy disfrutando hacer eso, pero siento que quizás mi aporte no debiera ser tanto a la gran cosa, sino cosas más concretas. Hay un cuento que le voy a hacer. Dice, a ver. Dice que hay un día hubo una tormenta y arrojó la tormenta sobre la playa una cantidad de estrellas marinas. Como estaban arriba de la arena se iban a morir. Entonces se juntaron los pobladores, llamaron a la intendencia, y dijeron, che, ¿cómo las devolvemos? ¿Cómo las devolvemos? Entonces hicieron una comisión, empezaron a discutir y si pedimos ayuda, no sé cuánto. Y uno por la mitad dijo, che, me cansé. Salió y empezó a devolver de a una las estrellas. Mientras sesionaba la comisión y uno le dijo, pero así no vas a devolver muchas. No sé, pero por lo menos voy a salvar algunas. Senador, Y yo siento que mi próxima tarea quizás está más en las cosas concretas, en ese hacer. Pero bueno, lo voy a evaluar con los compañeros. Va a evaluar si es candidato y si deja la política. Sí, las dos cosas. Las sí. dos cosas. Sí. Antes que la política lo deje. Claro, entendido. senador, ya que habló de Otegi, ya que cuando estuvo acá con el senador Otegi, un hombre de mano derecha quizás, o hombre de confianza de Sendic, el debate acá en Código País fue sobre ANCAP, Sí, justamente. Y en estos días ya comenzó a trabajar la justicia en torno a las denuncias que se hicieron sobre la gestión de ANCAP. ¿Qué expectativa tiene con respecto a ese trabajo de la justicia? Mire, yo soy muy respetuoso de la justicia. Entonces, en definitiva, creo que hicimos lo que tenemos que hacer. A través de los abogados pusimos en conocimiento de la justicia determinados hechos. Ahora le corresponde a la justicia investigar y pronunciarse. Yo, poder político que integro el Poder Legislativo, no puedo decir espero esto y digo otra cosa. Espero que actúe como siempre en forma imparcial. Y como estoy seguro que lo va a hacer la justicia y llegue a las conclusiones que tenga que llegar. Usted trabajó, estudió, incluso emitió un informe de más de 200 páginas respecto de lo de ANCAP. ¿No se anima a decir que hubo delitos? ¿Se anima a decir que hubo corrupción? No, yo lo que digo es que no me corresponde a mí, Parlamento, decir si hubo delito o no hubo delito, porque no me funciona. ¿Pero el ciudadano Bordaberry? No, el ciudadano Bordaberry lo que dice es, cumpliendo su función como senador, es: encontramos hechos de tal entidad que eventualmente podría ser interpretado por un juez que son hechos que ocasionan punibilidad, es decir, responsabilidad penal. Es eso. Eso es lo que yo digo. Le corresponde al juez analizarlo. También digo que una cosa es lo ilícito con condena penal y lo ilícito con responsabilidad política y lo ilícito con responsabilidad civil. Es decir, usted puede chocar a otro, ahí tiene responsabilidad, y dañarle el auto, no a la persona. Usted tiene responsabilidad civil, tiene que repararle el auto que le chocó al otro. Bien. Pero es una responsabilidad civil. De eso sí encontró. Nosotros encontramos de ese tipo, sí, y obviamente irresponsabilidad política y errores en la administración. A ver, no solo lo encontré yo, lo reconoció el Frente Amplio. Digo, al final, si tú perdés $1.000 millones en 5 años, si no decís que hiciste algo mal, me parece que estarías. Y Ellos usted en ese momento... fue un problema de gestión y no penal. Bueno, ya por lo menos avanzamos en algo, ¿no? Y usted en ese momento también habló de que iba a analizar la gestión en Antel. Sí. ¿En qué quedó eso? Y estoy haciendo pedidos de informes a cada rato. Pero también en esto yo quiero ser bien claro. Uno tiene que hablar cuando cuenta con la prueba. Y quizás hay un tema más grande en esto, ¿no? Y más a la vista de esto que pasó hoy en Brasil y lo que está pasando en Argentina. El Uruguay está trazado en las normas de la lucha contra la corrupción. Y este puede ser un acuerdo con el Partido Nacional, el Partido Independiente y todos los que estamos en la oposición. Es decir, un pacto contra la corrupción. Aprobar los delitos que faltan.
La Convención de Naciones Unidas dice que tenemos que tener el delito de enriquecimiento ilícito. Acá están hablando, vamos a hacer más declaraciones juradas, cosa que las sacamos en la prensa, pero está bien, Sí. vos haces una declaración jurada y después a los 5 años haces una declaración jurada y es mucho más y no es un delito. ¿Qué es el delito? Tampoco hay recursos para poder investigarlo eso. Está bien, pero ¿cómo funcionan estos otros países? En primer lugar, el delito de enriquecimiento ilícito. Vos asumiste en un cargo, tenías un auto y una casa. A los 5 años te bajaste del cargo y tenés 3 casas, una casa en la playa, 5 autos y un campo. El juez te llama y te dice, discúlpeme, ¿Cómo fue esto? ¿de dónde sacó la plata de esto usted? Hoy te llama y dice, ¿yo qué le importa de dónde la saqué? No tengo por qué contestarle. Ahora, el juez, si hay un delito de enriquecimiento ilícito, dice, usted me tiene que decir de dónde salió y si no, hay enriquecimiento ilícito. Y el otro gran elemento que no tenemos son las figuras del arrepentido, el informante, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué surge el lío de Petrobras y el Lavallato? Porque hay un señor llamado Benedito Rodríguez que se arrepintió y contó. Y Fariña, que contó. Entonces, bueno, ¿por qué saltó lo de la FIFA? Porque el presidente de la Asociación de Fútbol Norteamericana, fue un topo, fue informante, fue arrepentido y después todo el mundo se empezó a arrepentir. Es decir, faltan esas cosas acá en Uruguay. Aquí me parece que donde tenemos que trabajar muchos en eso. Claro. En las normas contra la corrupción. Senador, uno de los hechos que también dejó el último Consejo viene de un tiempo a esta parte, ¿no? Con mucha gente protestando en la calle y planteando su desazón y su gran malestar. El presidente dijo, nosotros avisamos de esto en su momento. Y Astori dijo, no hay plata. Estamos hablando del tema de los cincuentones. Sí, a ver. ¿Qué pasa con eso? La reforma previsional de la ley 16.713 salvó al sistema previsional de la bancarrota. Lo que pasa que, como dice el doctor Sanguinetti siempre, lo que se evita no se valora, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, sí, la ley se tiene que ir ajustando. Y hay algunas interpretaciones del Banco de Previsión Social que van en contra de los cincuentones. Ahora, que Vázquez diga ahora y Astori, bueno, pero nosotros no, porque esto de la ley del tal año, pará. ¿Cuánto van a ser en el Frente Amplio mayores de edad? Hace 12 años que están en el gobierno. No tienen ninguna responsabilidad con mayoría parlamentaria. ¿No tienen la posibilidad de arreglarlo? Digo, ¿no? Es decir, lo increíble del Frente Amplio es que sigue siendo la culpa de otro. Pero, che, pará, pasaron 12 años, va a tercer periodo de gobierno. ¿Cuándo va a ser responsabilidad tuya? En algún momento estarán en la mayoría de edad. Porque parece que son inimputables, ¿no? Y la verdad que ya están grandecitos. Es decir, después de 12 años en el gobierno no puede decir, no, pero este es un problema que yo le dé. Pará, tercer periodo de gobierno, no seas malo. Y con mayoría parlamentaria. Sí, hay que arreglarlo. Hay un proyecto de ley de un diputado colorado. ¿Cuánto sale arreglar esto? ¿Qué? ¿Cuánto sale? Y bueno, de vuelta, es como los fanáticos del sistema decimal, ¿vio? Entonces dicen, bueno, sale son entre 20.000 y 40.000 personas. Entonces, si fueran 40.000, sale 180 millones de dólares por año. Pará. ¿Cuántas son? ¿20.000 o 40.000? Porque una cosa son 180 y otra cosa son 90. En segundo lugar, ellos hacen los números diciendo que se jubila a los 60. No se jubila el promedio de los 60, se jubila mucho más. Entonces, hay mucho para trabajar, pero se juega la política. Ahora, una solución a esto no pasa desde su punto de vista por la eliminación de la SAFAP, por ejemplo. Y tampoco se animan, ¿eh? Porque acá son todos valientes los del frente. Dicen, no, esto, no sé cuánto, nosotros avisamos que la ley, che. ¿Y cómo Vázquez? Vos sos presidente y tenés mayoría. ¿Y qué pasa que no pedís eliminar la SAFAP? Si tenés la mayoría para hacerlo. No. Habla en la pulpería y calla en la comisaría. Y le pasa lo mismo con Dilma. Ahora salen todos a decir, golpe de Estado en Brasil. Sí. Golpe de Estado en Brasil, dicen ustedes, si ustedes están en el gobierno, entonces si hay golpe de Estado en Brasil, violaron la cláusula democrática del Mercosur, expulsen a Brasil del Mercosur. A ver los valientes estos diputados y senadores de Frente Amplio que están diciendo que hay golpe de Estado, aplíquenle a Brasil la cláusula democrática. No se la aplican. Es decir, hablan mucho, pero después no hacen nada. No. A ver, hay que terminar con estas farsas de echarle la culpa a otro, asumir sus responsabilidades. Y cuando uno se equivoca o no lo hizo, hay que asumirlo y buscar soluciones y no echarle la culpa a otro como están haciendo hace rato, ¿no? Bueno, senador, queríamos tener un comentario suyo sobre una lectura de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Ya dijo algunas cosas, pero estamos asistiendo a un hecho realmente impactante, ¿no? Histórico. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo lee? Y yo lo veo, en el Brasil lo veo en la región. Acá, ¿qué está pasando?
Y se está llegando a un fin de un ciclo de unos gobiernos presuntamente progresistas que todos están terminando más o menos de la misma forma. Maduro en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Lula y Dilma, y están terminando plagados de corrupción. Ellos que se decían que eran los inmaculados, que no les iba a pasar nada, en Brasil es un escándalo, afuera del Parlamento y dentro del Parlamento, ¿no? En Argentina, a ver, bueno, José López, ya al final ni los más fanáticos los defienden. No hablemos de Maduro. No hablemos de Maduro en Venezuela, es un escándalo la corrupción en Venezuela. Y bueno, se está terminando un ciclo. ¿Qué viene de ahora? No lo sé. Porque ya le digo, es un poco lo que pasa acá. Dice, no, Frente Amplio no. Y cuando hace así la gente mira, dice, ¿y qué es lo otro? Y pasa acá y pasa en el mundo. Porque ¿qué pasa? Los políticos serios o burocráticos o tradicionales, los que razonan, y esa de que en realidad no tenemos mucho espacio en los programas de televisión. Los que llegan son los que divierten. A ver, es así, hay un profesor Bauman de la Universidad de Leeds que lo dice, la política está retirada, los entretenedores llegan al poder. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve que Trump es una de las dos personas que puede ser presidente de Estados Unidos. Sí. A ver, de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque maneja ese código de decir locura para que lo vean. Bueno, Berlusconi llegó a ser... Perdón, y hoy en día la alcaldía de Roma y la alcaldía de Turín está en manos del partido de Beppe Grillo, comediante, y Tiririca. Y sí, son los que saben, es los que dominan el arte del infoentretenimiento. Ahora, esos que dominan el arte del infoentretenimiento, por lo general no saben administrar. Mujica fue un desastre administrativamente, fue un desorden. Agarró un país en crecimiento económico, tremendo, y lo devolvió en crisis, pero queriendo no, por desordenado. Mire lo que hizo en ANCAP, para mostrarle una. Mire las cosas que hizo el puerto de Aguas Profundas, nunca concretó nada. El puerto de Aguas Profundas, la regasificadora, todas esas cosas que nos hablaba, a la Tirí, ¿se acuerda? Todas esas cosas que hablaba, hacíamos programas y opinamos. No pasó nada. Y entregó el país mal. Pero ¿qué pasa? Póngame a mí frente a la televisión y ponga a Mujica. ¿Quién tiene más rating? Mujica, y sí es divertido, Mujica. Pero lo que tenemos que aprender los uruguayos, que el divertido es para reírnos un rato. Ahora después hay que pagar la cuenta a fin de mes. Hay que atender la educación. Solo fue divertido. Hay que dar seguridad, senador, y la diversión se termina. Yo creo que va por ahí. Bueno, senador, le agradecemos su tiempo esta noche aquí en Código País. No, muchas gracias por la invitación. Y será hasta la próxima. Y si ustedes me acompañan, me voy con Alfonso